Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 15. El templo en ruinas, Tython. Luke dio media vuelta y empezó a subir la colina hacia el antiguo templo. En realidad, se alegraba de volver a ver a su viejo amigo Lando. Había pasado mucho tiempo y debía admitir que se sentía culpable por eso. Por mucho que intentase seguir el código Jedi y apartarse de vínculos personales, pero aquel no era el momento ni el lugar para un reencuentro. No porque interfiriese con su paz y tranquilidad, ambas habían quedado hechas trizas por su experiencia en Exegol y con su padre, pero era muy probable que lo que hacía estuviese acercando el peligro, aquella sombra. Cuanta menos gente tuviera alrededor mejor, por su propio bien. Vaya, no es la bienvenida que esperaba Luke. Este se detuvo y dio media vuelta. Lando estaba parado con la capa sobre un hombro y una mano en la cadera. Luke suspiró. Lando, me alegro muchísimo de verte, de verdad, pero te tienes que marchar de Tython. No es seguro. Lando frunció el ceño. No he venido a hacerte una visita de cortesía. No ha sido nada fácil encontrarte, créeme. Tuve que preguntar por todas partes hasta que alguien me dirigió a un amigo tuyo, un tipo llamado Lord Santeca. Él sabía dónde estabas. Luke arqueó una ceja. ¿Lord Santeca te dijo que estaba aquí? Eso era interesante. Lord no habría revelado su ubicación ni siquiera a Lando sin un buen motivo. Sin embargo, sí, respondió Lando. Así que escúchame al menos, ¿vale? En otro momento lo haría, pero no lo entiendes, le dijo Luke. Se aproxima un gran peligro. Deprisa. Puedo afrontarlo solo, pero antes necesito que te marches por tu seguridad. Sonrió. No quiero que le suceda nada malo a un viejo amigo. Se dio la vuelta y reemprendió su camino. Te mandaré una transmisión cuando sea seguro. Es sobre los Sith, dijo Lando. Luke quedó petrificado. Miró el camino que tenía delante, la tierra, la hierba y las flores movidas por la brisa, toda la colina brillando bajo un cálido sol. No vio nada de aquello. No lo sintió. Lo único que sentía era una forma, un peso en la fuerza, como si intentase caminar entre sirope espeso, como si el cielo fuera una manta pesada que lo cubría, intentando aplastarlo contra el suelo. Y allí, en el horizonte de su mente, algo se movió, algo lejano, algo que proyectaba una sombra alargada, oscura, antigua y maligna. Creo que han vuelto, Luke, dijo Lando. Los Sith han vuelto. Luke cerró los ojos. Por supuesto, por eso Lord Santeca le había dicho dónde estaba. Muy sabio. Cuando abrió los ojos vio a Lando sin su encantadora sonrisa y con los ojos muy abiertos, claramente preocupado. Pasó un instante, y otro. Los viejos amigos se miraron y Luke levantó la cabeza. Hablemos, dijo. En el salón del Dama Afortunada, Lando se sirvió otro vaso de coñac de Claviano y le ofreció la botella a Luke, antes de ver que el vaso de su amigo seguía lleno, intacto sobre la mesa que los separaba. Se acomodó en el sofá y tapó el decantador. Levantó el vaso y lo puso a contraluz. Miró a Luke y esperó, sintiéndose casi... ¿culpable? Pero entonces aquella sonrisa de campesino que también recordaba brotó en el rostro de Luke y Lando también sonrió. Un día muy largo, dijo. Levantó el vaso para brindar solo y se lo bebió de un trago. Con una exhalación satisfecha, alargó la mano y apretó un botón de un lado de la mesa. Asomó un holoproyector oculto, se activó y proyectó una espectral imagen azul sobre la mesa. Luke se inclinó para mirarla mejor. La imagen, en lenta rotación, era un amuleto colgado de una cadena fina. Era de diseño geométrico, con forma de diamante, parecido al símbolo estilizado de una daga en el interior de un círculo. Luke lo reconoció al instante. Un amuleto hexagonal, dijo y miró a Lando. ¿Lo llevaba la familia? Lando sintió. Le había explicado la conversación que había escuchado furtivamente en el Pesos y Balanzas de Cenifer, en la estación Boxer Point, describiéndole tanto lo que el hombre de la cat marcada que se hacía llamar Ochi de Bestun les había contado a sus compañeros como los frutos de su conversación posterior con su contacto en la Nueva República, Shreve. Dijeron que los perseguían.
explicó Lando, echando mano otra vez a la botella, aunque se lo repensó. Los Sith. Uno de ellos mostró el amuleto a la patrulla de la Nueva República como prueba. ¿Cómo lo has llamado amuleto hexagonal? Luke asintió. Un símbolo de los Sith. Bueno, el tal Ochi de Bestun, prosiguió Lando, mencionó a los Sith, dijo que el secuestro era una especie de misión sagrada. Se encogió de hombros. Estaba borracho, pero contrasté su historia. Lo que les contó a sus amigos encaja por completo con el informe del escuadrón Halo. Luke se reclinó y se rascó la barba. Lando lo miró un momento. Parecía más viejo de lo que recordaba, con su barba corta y el corte de pelo de siempre empezando a mostrar algunos mechones grises. Demonios, los dos estaban más viejos. No había antídoto contra el paso del tiempo. Pero los ojos de Luke seguían teniendo la bondad que Lando conocía bien, a pesar de su expresión de preocupación de ese momento. Se alegraba de volverlo a ver. Se regañó por haber tardado tanto en verse con su viejo amigo. Pocos hombres en la galaxia compartían una historia como la suya. Historia. No era algo en lo que Lando se recrea hace mucho, ni antes ni ahora. Nunca había entendido la nostalgia, cómo la gente podía quedar encallada en su propio pasado. Siempre había mirado al futuro, hacia el destino que podía determinar, no a un pasado que le generaba remordimientos. Un futuro que había hecho añicos el secuestro de su hija. Notó que se crispaba, sujetó con fuerza el vaso vacío y lo dejó con cuidado sobre la mesa antes de romperlo entre sus manos. Planeaban un secuestro, Luke, dijo, acomodándose en el sofá con un desdén en la voz que no podía evitar. Ese cazador iba a secuestrar a una niña, pequeña. Sacudió la cabeza con los músculos del mentensos, esforzándose por controlar sus emociones. Entonces se incorporó y se inclinó hacia adelante, mirando a Luke a través del fulgor azul del holograma. Se supone que la galaxia es segura. Pasó una mano entre el amuleto. Vale, siempre hay rincones oscuros, gente mala y sitios malos, no digo que no existan. Se echó hacia atrás y se dio unos golpecitos en el pecho. Yo también fui de los malos, en su momento. No intento ocultarlo. Suspiró y negó con la cabeza. Allí estaba de nuevo. Historia. El pasado, un lugar que no quería visitar. Pero el Imperio ya no existe. Palpatine y Vader llevan 20 años muertos y se supone que los Sith murieron con ellos. Meneó una mano. Oh, ya no sé qué pensar. Quizá Ochi de Bestun, sea quien sea, mintiera. Dijo que había trabajado antes para los Sith y que ahora lo habían reactivado, signifique lo que signifique eso. Por cómo hablaba, no parecía considerarse un Sith, pero sugirió que siguen ahí, en algún sitio, moviendo sus hilos. Luke señaló el holograma con la cabeza. Ese amuleto es un artefacto Sith, dijo. Alargó la mano para tocar los controles del proyector de su lado de la mesa y pasó una selección de imágenes ampliadas del amuleto en distintos ángulos y aumentos. Se detuvo en una en particular, un escaneado de la parte trasera lo bastante grande para ver algo inscrito alrededor de la circunferencia. Esto es una inscripción Sith. Lando frunció el ceño y se inclinó a mirar. Me resulta familiar. Es Aurebesh invertido. ¿Invertido? Luke se encogió de hombros. Los Sith tenían su propio idioma, pero pocos lo conocían, así que lo sustituyeron. Invertir el Aurebesh fue su manera de corromperlo. ¿Y qué dice el amuleto? Poca cosa, respondió Luke. Es un proverbio Sith. Las olas del poder van y vienen, mientras la rueda del destino gira. Lo he encontrado varias veces en mis investigaciones. Es un aforismo antiguo, pero no tiene ningún significado especial. Vale, dijo Lando. ¿Es como un mensaje de buena suerte? Algo así. Luke frunció los labios. Hemos tenido fortuna. Tú la has tenido, Lando, al encontrar esto. Dijo Lando, abriendo los brazos y volviendo a esbozar su sonrisa. La compañía de Luke tenía un agradable efecto tranquilizador, y el coñac también. Ya sabes lo que dicen, el momento justo y el lugar oportuno. Su sonrisa desapareció, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué esa familia? Parecen demasiadas molestias solo para raptar a una niña. Se calló, su expresión era tensa cuando cruzó la mirada con Luke. Este asintió y sonrió tímidamente. En ese momento, Lando casi podía saber lo que pensaba. No sabía cómo funcionaba la fuerza, nunca la había sentido, pero era como si Luke pudiera sentir su dolor. Podía sentirlo allí mismo y en ese instante irradiando de él como el calor del corazón de un sol. ¿Y qué me dices de las visiones?, preguntó Lando, distrayéndose de sus pensamientos con una sacudida de la mano y otro vasito de licor. ¿Sientes algo en la fuerza? ¿Cierras los ojos y ves cosas? ¿Cómo funciona? En realidad no lo sé, dijo Luke, aunque tampoco es necesario.
Llevo semanas teniendo esas visiones. ¿Y todas en ese planeta, Exegol? Luke asintió. El mundo oculto de los Sith. Lando arqueó una ceja y lanzó un débil silbido contemplando su bebida. ¡Wow! Todo un planeta de ellos. Debo reconocer que no me produce una sensación nada agradable. Dio un sorbo a su bebida. Luke volvió a rascarse la barba mientras pensaba. El camino a Exegol está encriptado en un orientador Sith. Al ver la expresión de intriga de Lando, continuó. Es un asistente de navegación que permite que quien lo usa encuentre el planeta. Solo se hicieron 2 y su ubicación es secreta. Lando dio otro sorbo, pensativo. Ochi dijo que pronto conocería el camino a Exegol. Vale. Entonces, hizo una pausa y abrió mucho los ojos. ¿Esa familia podría tener uno de los orientadores? ¿O saber dónde está? Quizá los persigan por eso. Quizá Ochi hablaba de eso, de secuestrar a la niña para su señor y así hacerse con el orientador. Los dos se quedaron callados un momento. Después Lando dejó el vaso sobre la mesa, se levantó y entrechocó sus botas. Vale, dijo. Estoy listo. Luke parpadeó. ¿Listo para qué? Tenemos trabajo. Lando gesticulaba con las manos al hablar, con un fuego creciendo en su interior. Tenemos que encontrar a esa familia. Debemos evitar que ese cazador los encuentre antes que nosotros y se haga con el orientador. Luke, escucha, tú mismo lo has dicho. Hay una perturbación en la fuerza, ¿cómo lo has llamado? Una sombra que se acerca deprisa. Hizo una pausa y se reclinó con cuidado. Tenemos que descubrir dónde mandó la Nueva República a la familia. Es lo único censurado en el informe. Luke lo miró. ¿Tu contacto es bueno? Lando ladeó la cabeza. Shreve, muy sólido. Además, registró su consulta del informe con mi clave de acceso. Si aparezco por allí, nadie se sorprenderá. Aún conservo mi rango en teoría, y aún me quedan hilos que puedo mover. Quizá pueda hablar con la sargento de vuelo, Dina D. Pearl. Ella nos lo puede decir. Sería bueno conocer qué impresión le dio la familia. Luke asintió y se levantó. Mira, Lando, agradezco tu visita, pero puedo ocuparme de esto solo. Lando negó con la cabeza mientras rodeaba la mesa. Alargó una mano hacia Luke y ambos encajaron los antebrazos. Necesito hacerlo, Luke. Es la mejor pista que he tenido en muchísimo tiempo. Lo haremos juntos. Hizo una pausa y en ese momento sintió la sombra proyectada por los recuerdos, los remordimientos y el conocimiento de que quizá, solo quizá, aquella era la oportunidad que estaba esperando. Solo deseaba no parecerle demasiado desesperado a su amigo. Luke sabía lo de su hija, por supuesto. Lo había ayudado, como todos. Lando había recurrido a sus amigos desesperado, pero no necesitó pedirles nada. Sabía, o como mínimo sospechaba, que la familia era algo complejo para Luke, pero también que eso no impedía que su viejo amigo reconociera el dolor y la gran pérdida que había sufrido, cambiando su vida en un instante. Así que había buscado, pero a medida que pasaba el tiempo, que las pistas se agotaban, su misión había entrado en deriva, como sus amistades. Luke tenía un templo que atender. Han y Leia tenían su vida. Lando no los culpaba. En definitiva, el problema y el dolor eran suyos, así que siguió buscando. Solo. No importa lo oscura que sea la noche, nunca estás solo. Lando miró a Luke. ¿Qué? Luke sonrió. Es algo que me dijo alguien una vez. Agarró más fuerte el brazo de Lando y asintió secamente. Celebro tenerte conmigo. A Lando le dio un vuelco el estómago, casi abrumado por el alivio que sentía. Notó que su expresión cambiaba y esbozaba una gran sonrisa. Además, dijo Lando, el Dama Afortunada es muchísimo más cómodo que esa pieza de museo que tienes aparcada ahí fuera. Luke se rió. El T-65 es un clásico, amigo mío, dijo, falsamente ofendido. Pues pon tu clásico rumbo a Adelphi. Mi contacto está destinado allí. Allí nos vemos, dijo Luke. Cuando se apartó de la mesa, yendo hacia la rampa de salida del Dama Afortunada, miró su vaso lleno. Gracias por la copa. Lando se rió y agitó ambas manos. Largo de aquí, granjero. Después, mientras Luke se marchaba, añadió, te daré ventaja para que R2 pueda preparar bien vuestro clásico. Luke lo saludó con la mano por encima del hombro y salió de la nave. Lando recogió el vaso de Luke y el decantador de coñac. Levantó el vaso y estaba a punto de verter el contenido de vuelta en la botella, pero se detuvo y encogió los hombros. ¿Sabes una cosa, Luke? Nunca has sabido apreciar el lado amable de la vida en esta gran y malvada galaxia, masculló para sí mismo antes de beberse la copa. Dio una bocanada de aire, se le estremeció todo el cuerpo desde los hombros hasta los dedos de los pies, dio media vuelta y fue hacia la cabina. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith.
Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.